Hola, mi nombre es María del Carmen López Rodríguez. Soy estudiante de la carrera de nutrición y estoy haciendo mis prácticas profesionales en servicio de alimentos en el Hospital Materno Infantil. Yo les voy a presentar el tema de recepción de alimentos. Bueno, como introducción tenemos que la recepción de alimentos es el primer paso importante a la hora de iniciar un proceso de elaboración o cocinado. Que los alimentos lleguen al consumidor en buen estado se debe en gran parte a una adecuada recepción y comprobación de los alimentos. Se deben corroborar las temperaturas internas y evaluar las características organolépticas de los alimentos frescos, como son su color, textura y olor, a fin de aceptar o rechazar los que presentan cualquiera de los siguientes. Las carnes. La temperatura de refrigeración máxima debe ser de 4 grados centígrados y la temperatura de congelación de menos 18 grados centígrados o inferior. Se deben de aceptar en cuanto a su color, como en la res debe ser de un rojo brillante, el cordero debe ser de un rojo, el cerdo es rosa pálido, la grasa debe ser blanca, la textura firme y elástica. Y tiene que tener olor característico a la carne. Y se deben rechazar cuando el color es verdoso o café oscuro, descolorido en el tejido elástico y tenga un olor rancio. Las carnes frías. Su temperatura máxima debe ser de 4 grados centígrados y tener una fecha de caducidad vigente. Y se deben de rechazar cuando su textura es viscosa. Los subproductos como vísceras, lengua, pata, etc., su temperatura de refrigeración debe ser máxima de 4 grados centígrados. Las aves deben tener una temperatura de refrigeración máxima de 4 grados centígrados, temperatura de congelación menos 18 grados centígrados o inferior, y se aceptan cuando su olor es característico, su textura es firme, su olor tiene que ser característico al pollo, por ejemplo, y se rechaza cuando su color es verdoso amoratado o con diferentes coloraciones. Su textura debe cuando esté blanda y pegajosa bajo las alas o a la piel y presente un olor anormal. Otros subproductos como son vísceras, patas, etc., también tienen que tener una temperatura de refrigeración máxima de 4 grados centígrados. Se aceptan cuando su color es característico, su olor es característico y su textura y apariencia también tienen que tener una textura característica. Y se rechazan cuando su color es verdoso, tiene un mal olor o opacidad. Los productos de pesca, su temperatura de refrigeración debe ser máxima de 4 grados centígrados, con excepción de productos vivos, que estos deben de tener una temperatura de 7 grados centígrados y la temperatura de congelación es de menos 18 grados centígrados o inferior. Los pescados, su color en agallas de color rojo brillante. La apariencia debe tener agallas húmedas, ojos saltones, limpios, transparentes y colores brillantes. Su textura debe ser firme y su olor característico. Se deben rechazar cuando su color sea de gris o verde en agallas, su apariencia en agallas secas, ojos hundidos y opacos con bordes rojos, y textura flácida y presentan un olor a amoníaco o anormal. Los moluscos se deben aceptar cuando su color es característico, su textura debe ser firme y tener un olor característico al marisco. Se rechaza cuando la textura es viscosa, su olor es agrio o amoníaco. En cuanto a los crustáceos, se aceptan cuando el color es característico, su textura es firme
y su olor característico al marisco, y se rechazan cuando la apariencia en articulaciones presenta pérdida de tensión y contracción, opaca con manchas oscuras entre articulaciones. Su textura es flácida y su olor amoníaco o anormal. Los cefalópodos se aceptan cuando su color es característico, su textura firme y su olor es característico al marisco, y se rechazan cuando su textura es flácida y viscosa. En cuanto a los lácteos, la fecha de caducidad debe de estar vigente a base de leche pasteurizada y su temperatura máxima es de 4 grados centígrados, excepto los ultrapasteurizados. Bueno, el queso fresco se acepta a base de leche pasteurizada y su olor y textura deben ser característicos, sus bordes deben de estar limpios y enteros. Y se rechaza cuando presentamos manchas no propias del queso o partículas extrañas. En cuanto a los quesos maduros a base de leche pasteurizada, son productos preenvasados de acuerdo a las especificaciones de etiqueta. Para productos a granel de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Su olor y textura deben ser característicos, sus bordes limpios y enteros, y se rechazan cuando presentan moho, manchas no propias del queso o partículas extrañas. La mantequilla debe ser a base de leche pasteurizada, de consistencia firme y homogénea, y se rechaza cuando presenta moho y partículas extrañas. Los huevos frescos con cascarón sin pasteurizar y pasteurizados se aceptan cuando estos están limpios y con cascarón entero. Su frescura, en cámara de aire es de 6 milímetros máximo y chalaza sosteniendo la yema. Se rechaza cuando el cascarón está quebrado o con manchas de excremento o sangre y su fecha de caducidad vencida. Los huevos pasteurizados envasados, tiene que ser fecha de caducidad vigente. Se acepta cuando el envase está íntegro y cumple con lo establecido en la ficha técnica del fabricante. Y se rechaza cuando la fecha de caducidad está vencida, envase en mal estado, incumplimiento de lo establecido en ficha técnica del fabricante, como son la temperatura, propiedades organolépticas, etc. Bueno, como conclusión, se recomienda que los proveedores estén certificados en buenas prácticas de higiene, de acuerdo a la normativa vigente, para que pueda realizarse una buena aceptación de alimentos para la mejor elaboración de platillos. Y pues ahí está mi referencia, es de la norma 605 del 2016.